Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros comensales del día de hoy, viernes. Sabroso, viernes. Así es, se acerca el fin de semana. Y ya llegó. Hoy tenemos un menú, como siempre, muy sabroso y esperamos que tengan un muy buen provecho. Continuamos con el capítulo 4 de Juan, pero esta vez vamos a hablar desde el versículo 27 al versículo 34. Y dice así: En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno preguntó: ¿qué pretendes? O ¿de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, respondió él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. Amén, amén. Amén. Fíjate que al principio dice que ellos se le acercaron, se sorprendieron porque vieron a Jesús hablando con la samaritana, pero nadie le dijo nada. Nadie preguntó como que, mire, ¿de qué estás hablando y tal? O sea, como que se mordieron la lengua y como que... Pero bueno, aunque no digas nada, el Señor sabe. El Señor sabe lo que tú estabas pensando. Ciertamente es una buena práctica refrenar la lengua. Así es. Porque ¿cuál es la diferencia? Hay que saber esto. El Señor conoce tus pensamientos. El maligno no los conoce. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú hablas, cambias realidades. Claro, qué bueno que tocas ese tema de los pensamientos, porque mucha gente no lo sabe. Pero así tal cual como tú dices que las tinieblas no pueden escuchar lo que uno está pensando. Exacto. Yo antes no sabía esto y yo pensaba que así como Dios podía escuchar mis pensamientos, las tinieblas también. Sí. Pero no, solamente nuestros pensamientos los puede escuchar es Dios y nosotros. ¿Y qué pasa? Que a veces hay gente que no, tal persona me dijo lo que estaba pensando. Eso pasa porque muchas veces nuestros pensamientos sí pueden ser influenciados por las tinieblas. Exactamente. Es como que te están susurrando, ¿no? Ajá. Y tú estás repitiendo lo que escuchas. Correcto. Es como que te lanzan una flecha y que entra en tus pensamientos directamente. Por eso siempre tenemos que estar examinando qué estamos pensando. Porque esos pensamientos o pueden venir de nosotros, o pueden venir de Dios, o pueden provenir de las tinieblas. Así es. Entonces hay que andar mosca con eso. Ellos no pueden escuchar lo que uno está pensando, pero sí pueden sembrar pensamientos que no vienen de Dios. Exactamente. Volviendo a lo que estabas diciendo, amor, ahí vemos que los discípulos sí se sorprenden y también se cuestionan lo que Jesús estaba haciendo. O sea, y aquí no puedo evitar pensar en que es muy similar a cómo comenzó la conversación con la mujer samaritana. Claro. O sea, ella le dijo a Jesús directamente: tú, un judío, me pide de beber a mí, una samaritana. Y era exactamente lo que los discípulos pensaban. Exacto. ¿Qué hace con una mujer y samaritana de paso? Y es que igual que la samaritana, los discípulos lo estaban tratando de entender con una mente natural. Cierto. Solo bueno, que aquella mujer no tuvo filtro y se lo dijo de una a Jesús. O sea, le dijo lo que estaba pensando. Pero los discípulos se lo guardaron y se lo callaron. Y fíjense, a nosotros nos va a pasar así muchas veces. Al principio quizás no entendamos muchas cosas, pero es porque lo estamos tratando de entender con una mente incorrecta. Exacto. Y ahí es cuando tenemos que seguir aprendiendo de la samaritana. O sea, ella lo que tenía era una disposición de corazón. Y eso fue lo que hizo que ella, o sea, lo que dio pie a que Jesús le demostrara una manifestación de poder, y fue lo que permitió que ella se le abriera la mente espiritual. Así es. Más adelante dice que la mujer dejó su cántaro. O sea, el cántaro era la necesidad natural. Es decir, cuando tú te topas con Jesucristo, lo que es tu necesidad natural queda como en el olvido, o por lo menos en un segundo plano. Y tú dices, no, tengo que correr a contarle a otro, tengo que... O sea, es algo dentro de ti que te mueve, hace que te muevas distinto, ya no por resolver tu necesidad natural. Qué bello eso. Y bueno, después que deja su cántaro, volvió al pueblo y le contaba a todo el mundo: no, ahora predica, vengan, que un hombre me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y todos salieron a ver. Y ahí yo veo la manera más fácil y efectiva de predicar a Cristo, que es simplemente: esto es lo que hizo el Señor en mí. Me recuerda a aquel ciego. De hecho, eso lo vamos a ver más adelante, como en el capítulo 9 por allí de Juan. Un ciego que el Señor sanó
Y le empezaron a preguntar, mira, pero ¿quién te sanó? ¿Y quién es ese que te sanó? Y tal. Y el ciego no sabía, pues él simplemente dijo, mira, yo no sé. Lo único que yo sé es que antes no veía y ahora veo. Y así es como nosotros predicamos a Cristo. No tienes que saber que cuándo nació, cuántos años tenía, que no. Tienes que saber qué hizo en ti. No necesitas ser un teólogo. Necesitas dejar que Cristo actúe en ti. Y luego contarle a los demás. Contarle a los demás qué fue lo que hizo. Además, basta con un solo carbón encendido para encender a todos los demás. Eso es predicar. Amén. Mira, la obra que hizo Jesús en ella fue completa. O sea, la hizo reconocer primero su estado, la sanó y después la activó en su propósito. O sea, todo eso en una sola conversación. ¿Y cuáles fueron los instrumentos que usó el Señor para esta obra? Usó primero una reputación que perseguía a esta mujer. Segundo, una necesidad terrenal, como lo era su sed en ese momento. Y tercero, un corazón enseñable que quería aprender cómo se adora. Total, bello Jesús. ¿Sabes qué? Yo veo que es que Jesús sabe qué fue lo que creó. Es decir, todos tus errores y todas tus caídas, todas las manchas que tú tienes en tu vida, las ve como una mentira simplemente porque eso no fue lo que Él creó. Y Él habla de acuerdo a lo que creó. Así es. Y otra cosa muy importante que veo aquí es que Jesús le explica cómo es la verdadera adoración. Ayer nos nutrimos sobre todo este tema de la adoración con nuestro pastor, que lo bendecimos, de Amén. verdad, o sea, yo siento que fue así como que una comida completa y que quedamos saciados respecto al tema. Así es. Claro, siempre con el anhelo de seguir aprendiendo, no nos vamos a quedar nada más ahí con eso. No, Señor. Entonces, cuando Jesús le explica a esta mujer lo que es la verdadera adoración, ella sale corriendo de una vez y comenzó a adorarle con su vida. Y esto lo hace cumpliendo su propósito, que era predicar al Mesías. Claro. Es decir, ella no sabía que ese era su propósito hasta ese momento. Mira, si tú supieras que nada predica mejor a Cristo que una vida con propósito eterno. Entonces realmente la transformación que ella estaba viviendo era su mejor adoración y su mejor predicación. Correcto. Anteriormente ella se sentía perdida. Cierto. Pero gloria a Dios que Él nos halla y nos muestra el camino que debemos seguir. Entonces vamos a dejarnos hallar, porque cuando queremos mostrar una careta de bondad, de que todo está bien, lo que hacemos es simplemente ocultarnos de Él y alejarlo. Cierto. O sea, dejemos toda mentira de lado, toda hipocresía de corazón y sincerémonos delante de Él. Claro. No temamos demostrar nuestro estado actual frente a Él. O sea, ni tengamos miedo de decir cuál es nuestra necesidad, porque Él va a tomar todas esas herramientas y va a hacer la obra más hermosa en nosotros. O sea, tengamos eso por seguro. Amén. Más adelante los discípulos le decían, hey, Rabí, come algo. Y Él les decía, ya va, pero es que yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y ellos todavía pensando naturalmente, oye, ¿será que le trajeron algo? ¿Será que le lanzaron el desayuno espiritual de... desayuno celestial? Y Él les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿Qué tal? O sea, nada alimenta más que tener una vida con propósito. Y eso lo hemos vivido. ¿Sabes? Como dijimos en otros desayunos, muchas veces uno ve a esas personas que, oye, tienen muchos años en un trabajo y lo pierden. O de repente tienen una pérdida, una persona, un familiar se les va, ya sea porque murió, porque partió con el Señor, o porque se fue del país, o mis hijos se van, entonces sufren el síndrome del nido vacío. Del nido vacío. Y entonces sienten como que, bueno, ya se quedaron sin propósito. Y entonces cuando viene que si la depresión, que si la ansiedad, yo he visto muchos que intentan hasta dormir muchas horas más con tal de no enfrentar la nueva realidad donde ya no ven lo que antes solían ver. Y todo esto es un engaño, porque es que tu propósito no te lo da nada terrenal, tu propósito te lo da Dios. Y te lo dio desde antes de nacer, desde antes de tener una profesión, desde antes de tener un carro, una casa, desde antes de ser padre, de ser hijo, de ser esposo de alguien, ya tú tenías un propósito eterno. Amén. Y caminar en tu propósito, cumpliendo con todo lo que Dios te va guiando a hacer, o sea, dando el fruto que viniste a dar, te da una llenura que nada ni nadie te puede dar. Claro,
O sea, Jesús en ese momento, la llenura espiritual que sentía, no lo hacía sentir hambre natural. Y nosotros también, como discípulos de Jesús, a veces nos va a pasar así. O sea, que poniendo la mirada en lo eterno, lo pasajero va a dejar de tener importancia. Total. Pero eso es momentáneamente, claro. Claro. Y de repente, sin darnos cuenta, comenzamos a dar nuestra vida para cumplir el propósito que Cristo depositó en nosotros. Así es un fruto de sin darnos cuenta. No es que yo digo, oye, tengo que hacer esto porque esta es la parte que me toca hacer el propósito. Y es que esto es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque hace que tu fuente, es decir, lo que te sacia, sea la vida eterna y no sea lo terrenal. Y esto lo hablábamos en desayunos anteriores también, ¿no? Lo de la fuente. Porque cuando vengan situaciones adversas, las vamos a comenzar a vivir desde otra perspectiva. Si nuestra fuente es lo eterno y no lo pasajero. Y en esto les pongo un ejemplo así corto y práctico y lo que yo vivo en mi día a día, que es la maternidad. O sea, yo me puedo meter en el papel de que yo simplemente soy una mamá. Pero si yo me meto en ese papel, puede comenzar a venir la ansiedad, el miedo, la angustia, ¿sabes? Todos los pensamientos que pueden venir a atacar la mente y los sentimientos de una mamá. Porque verdaderamente, o sea, siendo simplemente una mamá, pueden venir muchas situaciones que se van a salir de mi control y que no voy a poder solucionar por mí misma. Exacto. Con mis propias fuerzas, no voy a poder. Exacto. Simplemente, bueno, no voy a tener capacidad de salida. Exacto. Pero cuando digo, ya va. Yo no soy simplemente una mamá, no soy solamente una mujer cumpliendo el rol de mamá, sino que cuando veo que el Señor me llamó para edificar a estos hijos que son primeramente de Él, así es. Ahí es cuando comienzo a enfrentar cada situación desde una posición diferente, porque ya mi mirada no está puesta en que sobre mí recae todo, yo soy la mamá, yo soy la que todo lo puedo, no. Porque yo simplemente soy humana, sino que mi mirada está puesta en el Señor que me llamó y que me capacitó para esta tarea. Y si Él lo hizo, es porque Él me va a dar todas las herramientas y todas las soluciones que voy a necesitar. Y solo cuando me doy cuenta de esto, es que puedo tomarlo a Él como mi fuente para ser mamá y no tomar como fuente para ser mamá el qué tan buena puedo ser. Exacto, tus conocimientos, tus fuerzas. Exactamente. No lo hago desde mis propias fuerzas, sino que lo hago cumpliendo el propósito que Él me mandó a cumplir. Y ahí puedo lograr la llenura. Bello. Bueno, vamos a orar, ¿vale? Señor, nosotros te damos gracias una vez más por este día, por esta mañana, por cada una de las personas que nos están escuchando. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias porque nos has dado sus oídos. Señor, te pedimos que seas tú llenando sus corazones y guiándolos todo el día. Guiándolos en cada decisión que tomen en este día. Padre, y te pedimos, queremos conocerte más. Te pido, Señor, por cada uno de los que están escuchando, que te conozcan más y mejor y que conociéndote a ti puedan verse a ellos en ti y puedan entender cuál es el propósito que tiene cada uno de ellos. Amén. No un propósito pasajero, el propósito eterno, Señor. Porque si les muestras el propósito eterno, ya ellos van a saber qué hacer en lo pasajero. En el nombre de Jesús confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en que tú vas a hablar a lo largo del día a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, amados, estamos despedidos. Recuerda, por favor, compartir este pan con el que tú creas que lo necesita, con ese vecino, con ese compañero de trabajo, con ese familiar, con todo el que tú veas que necesita alimentar su espíritu. Les amamos y les bendecimos. Un abrazo. ¡Feliz viernes! Chao. Chao.